Texto 2. Texto 2, y este es el último texto de la sección A. Luego vamos a discutir algunos textos de la sección B y así por ende. ¿Cómo se sentiría usted si tuviese como lengua materna el castellano y en la clase de historia el profesor dictara su clase en alemán o japonés? La comprensión sería muy difícil, ¿verdad? Esta situación se vive en las miles de escuelas rurales de nuestro país, donde los maestros dictan las clases en castellano a los alumnos que hablan quechua, que hablan aymara o ahuajú. Según el Ministerio de Educación, la población escolar bilingüe es de 1.084.000 estudiantes entre 3 y 17 años, quienes estudian en más de 16.600 escuelas bilingües en los niveles inicial, primaria y secundaria. El 79% tiene como lengua materna el quechua, el 7,3% el aymara y el 13% habla diferentes lenguas amazónicas. Esta población escolar habla puramente su lengua original y no castellano. Si el profesor les habla en castellano, los estudiantes no van a entender nada. Señala Elena Burga, directora de Educación Bilingüe Intercultural del Ministerio de Educación, Minedu. Por ello, asegura, el Minedu viene centrando toda su atención en estas 16.600 escuelas bilingües. Para este número, unos 34.000 docentes prestan labores actualmente, pero se necesitan otros 11.000 para llegar a un total de 45.000 docentes, ¿no? Que hablan lenguas originarias. Entonces hay, digamos, un desfase, ¿no?, entre lo que plantea el Ministerio de Educación y la realidad diversa que tiene que enfrentar el profesor que se dirige al aula rural, ¿no? El Ministerio de Educación es consciente de este déficit, dice acá, y reconoció el martes último que es necesario capacitar a más profesores en educación intercultural bilingüe. Bueno, ese es un imperativo, ¿ya? Visitamos una escuela Guajún en la región San Martín y considero que es importante fomentar esta modalidad. Los niños que tienen a un docente bilingüe mejoran en lectura y razonamiento matemático, afirmó. A consecuencia de esta falta, muchos alumnos dejan de estudiar porque no cuentan con maestros que entiendan su idioma y cultura. ¿Qué es lo que pasó con la formación de los docentes? Burga refiere que la carrera de educación intercultural bilingüe, EIB, casi desapareció entre los años 2007 y 2010, porque no se le dio la debida importancia. A esto se suma que en el 2011 la Defensoría del Pueblo constató que en las carreras tampoco se contaba con una orientación pedagógica. El tema central del texto es los efectos de la educación bilingüe en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas originarias, la desaparición de la carrera de educación intercultural bilingüe y sus implicancias negativas en la educación, la capacitación de docentes bilingües para atender a 1 millón de alumnos de entre 7 y 13 años, la insuficiencia de cuadros docentes nativohablantes de lenguas originarias en Perú según el Minedu. Bueno, la clave correcta es esta, ¿no? Lo que hay es un desfase, ya les había dicho, entre profesores que sepan una lengua originaria y la atención, digamos, de estas poblaciones diversas que manejan alguna lengua originaria, ¿no? O sea, un profesor que habla solo castellano difícilmente podría establecer sinergias interesantes. En consecuencia, digamos que no va a haber manera de que se pueda ejecutar una verdadera educación intercultural bilingüe. La clave es dedo. Puramente, aquí nos están indicando en el primer párrafo, habla puramente su lengua original, es exclusivamente, ¿no? Alternativa C, es lo único que habla, o sea, son monolingües, así de concreto. Pregunta 3, ¿es incompatible con el desarrollo textual afirmar que los esfuerzos por contar con un mayor número de docentes bilingües han llegado al culmen, es decir, al punto máximo necesario para atender alumnos monolingües? Están vinculados estos esfuerzos con la existencia de escuelas interculturales bilingües. Se materializan en las capacitaciones de profesores nativohablantes. Harían posible una mejor comprensión de los contenidos enseñados, ¿no? La clave correcta aquí es la A, ¿no? Porque no es que se haya llegado pues al punto máximo, ¿no? Justamente nos señala en el texto que se tiene que capacitar necesariamente más docentes. Entonces, mientras ocurra eso, mientras haya en realidad un escenario precario, no va a haber manera de que podamos haber llegado pues al culmen, que es el punto más alto, el punto culminante, ¿no? Se deduce del texto que la carencia de docentes bilingües que se comuniquen con los alumnos en su lengua materna es un obstáculo para hacer educación intercultural bilingüe. Ha originado un crecimiento moderado de nativohablantes de ahuajú. Tiene nada que ver eso, ¿no? Acá nos están hablando de docentes bilingües. ¿Puede ser una de las causas de deserción escolar en las zonas rurales? Sí. O sea, tú vas a enseñar en castellano, pero el alumno habla shipibo. ¿Qué sentido tiene? No va a haber ningún tipo de diálogo ahí. Y más bien lo que va a generar eso es que el alumno abandone el colegio. Entonces, esa podría ser una variable a considerar. La clave correcta es B.
De todas maneras, repasamos la C, está asociada con la desaparición de nativohablantes quechuas en Perú. ¿Qué desaparición? O sea, el nativohablante no va a desaparecer, lo más probable es que deserte, pero sea ubicable, ¿no? Se ha grabado en el año 2014 cuando Saavedra renunció al cargo, no tiene nada que ver eso. 5. Si las clases desarrolladas en contextos diversos se realizaran solo desde el conocimiento de la gramática de la lengua originaria por parte del profesor, es otro problema, ¿no? Solo se debería enseñar gramática o también los aspectos culturales que son tan relevantes. En realidad es un conjunto de aristas que uno tiene que considerar, ¿sí? Muchas aristas que uno tendría que considerar. Así que va a ser importante que el profesor no solamente sepa la gramática, sino también la parte cultural, ¿no? Que es tan, pero tan relevante para poder entender a la diversidad. Si solo sabes la lengua desde el punto de vista gramatical, pero no las particularidades culturales, entonces la clase queda floja, ¿no? Es insuficiente. Entonces la educación sería un deficitaria, directamente, esa es la clave, ¿no? Pues existe un componente cultural que es importante para los nativohablantes y eso se señala también en el texto. B. Las brechas educativas entre los estudiantes de la ciudad y los del campo se reducirían de manera notable. Las escuelas rurales por fin contarían con la educación de calidad que todos los nativohablantes merecen y el efecto de las acciones educativas asumidas por el docente garantizaría el aprendizaje de la lengua materna. La clave correcta es la A. Bien, este es un texto mixto, vamos a leerlo de inmediato. Hoy muchas personas no tienen reparos en señalar lo que hace pocos años no se debía decir entre gente educada, que machos y hembras no tienen unas mentes intercambiables. Hasta en las páginas humorísticas se habla del cambio que ha experimentado el debate, como se ve en este diálogo entre Sipi, el amante de la comida basura y defensor de la libertad de asociación, y Griffey, el alter ego, el humorista. Dice lo siguiente: los niños y las niñas son diferentes. ¿Los niños y las niñas son diferentes o para aprender a hacerlo han de recurrir a las Barbies y los Power Rangers? Bueno, existe el estereotipo social, pero también hay directrices genéticas. Entonces ahí vean ustedes cómo confluyen ambos aspectos, ¿no? Comprendo. Por mucho que lo intente, no puedo dejar las galletitas Hostess por las Little Debbie. Hoy he visto a un niño de 2 años mirando fascinado un camión de basura, mientras su hermana no levantaba la vista de su muñeca. Los machos están programados para determinadas funciones, Sep, ¿no? El camión de basura se le antojaba un mastodonte al cerebro cavernario del chico. Cuando yo veo un camión, me dan ganas de derrumbarlo con una piedra. Nunca se sabe la de pasteles no consumidos que pueda vomitar. Bueno, entonces aquí digamos que hay un hiato claro entre hombres y mujeres. Pero digamos lo que dice Griffith es interesante, ¿no? Que existe el estereotipo social, pero hay, digamos, alguna directriz de carácter genético. O sea, hay algún distingo, ¿no?, entre hombre y mujer. Este texto es de Steven Pinker, es más que obvio, es la tabla rasa. Vamos a continuar entonces con la lectura. Pero entre muchas mujeres profesionales la existencia de diferencias de sexo sigue siendo una fuente de intranquilidad. Como me decía una colega, mira, ya sé que machos y hembras no son idénticos. Lo veo en mis hijos, lo veo en mí misma y lo sé por los estudios. No sé cómo explicarlo, pero cuando oigo hablar de diferencias de sexo, me salgo de mis casillas. La causa más probable de su desasosiego queda reflejada en un reciente editorial de Betty Friedan, la cofundadora de la Organización Nacional para las Mujeres y autora de Mística de la Feminidad, un libro publicado en 1963. Aunque el movimiento femenino ha empezado a conseguir la igualdad para las mujeres en muchas medidas económicas y políticas, la victoria sigue siendo incompleta. Para tomar 2 de los indicadores más simples y evidentes, las mujeres siguen ganando no más de 72 centavos por cada dólar que ganan los hombres, y estamos muy lejos de la igualdad numérica en los centros de toma de decisiones de las empresas, el gobierno y las profesiones. Mucha gente piensa que la brecha de género en los salarios y el techo de cristal que impide que las mujeres asciendan a los niveles superiores de poder son las 2 principales injusticias a las que se enfrentan las mujeres occidentales hoy, ¿no? Bien, acá hay algunos datos empíricos que son interesantes. Empecemos entonces con la resolución. Y empecemos entonces. ¿Cuál sería el tema central del texto? Los logros alcanzados por las mujeres a través de sus luchas reivindicatorias y su efecto. Esa no es la clave. Las profesiones idóneas para hombres y mujeres a la luz de las evidentes diferencias. Tampoco es la clave. No se enfoca en las profesiones. Las cuestionables implicancias sociales. No, digamos que hay podríamos pensar nosotros en, un trasfondo biológico probablemente, ¿no? Que digamos hace que las implicancias sociales, que todo se reduzca a lo social, por esa razón Pinker empieza con ello, ¿no?
Eso era lo que quería enfatizar. Dice, hasta hace pocos años no se podía decir eso, ¿no? Las personas educadas no podían decir eso, es decir, que el hombre y la mujer, el macho y la hembra, dice aquí, tienen mentes intercambiables, ¿no? O no tienen mentes intercambiables, lo cual quiere decir que no hay una simetría a nivel cerebral. Entonces no podías decir eso, porque eso era sinónimo de estigma. Entonces, las cuestionables implicancias sociales de las diferencias entre hombres y mujeres, el caso hipotético de las profundas bases biológicas entre hombres y mujeres en una caricatura. No, esto no tiene nada que ver, la clave correcta es la C, ¿no? Probablemente haya implicancias sociales, pero no es que estas sean las únicas y tampoco sean las que determinen las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces no hay, digamos, cerebros intercambiables en absoluto. Probablemente eso tenga una explicación más de orden biológico que de otro tipo. La expresión salir de las casillas connota, ¿no? La expresión salir de las casillas dice, no sé cómo explicarlo, pero cuando oigo hablar de diferencias de sexo, me salgo de mis casillas. Un ánimo desbordante, una pérdida de control, la salida de un lugar, la locura involuntariez. Salirte de tus casillas es efectivamente dejarte llevar por la pasión, no por la emoción. Ya dejas de actuar de forma objetiva. La clave correcta es la B. Pregunta número 3. Resulta compatible, ojo con eso, compatible con el sexo afirmar que las diferencias evidenciadas entre hombres y mujeres condicionan que el género femenino sea justificadamente dominado. Sostienen la equidad social evidenciada en sociedades modernas. Justifican la diferencia de remuneraciones vinculadas con el sexo. Han ocasionado una injustificada inequidad en el contexto laboral, ¿no? Entonces las diferencias evidentes entre hombres y mujeres nos piden lo que es compatible respecto a eso. Esas diferencias evidenciadas entre hombres y mujeres condicionan que el género femenino sea justificadamente dominado en absoluto. Más bien se debe pelear contra eso. Sostienen la equidad social evidenciada en sociedades modernas, tampoco. Justifican la diferencia de remuneraciones vinculadas con el sexo. No hay ninguna justificación, tienen que ganar por igual. Han ocasionado una injustificada inequidad en el contexto laboral, eso sí, sería lo compatible. Nos piden lo que es cierto, lo que es válido, ¿no? Se deduce que los interlocutores de la viñeta caricaturesca, en el caso de Sipi y Griffey, se deduce que los interlocutores de la viñeta caricaturesca entonces son los abanderados del consumismo machista más beligerante, ¿no? Más combativo, no, nada que ver. Es una caricatura, ¿no? Defienden una sociedad en la que no existen diferencias biológicas, tampoco. Hay algo biológico, dice por ahí Griffey. Orientan su reflexión en la interacción entre lo social y lo biológico. Esa sería la clave, ¿no? Porque hay en realidad un matiz, ¿no? Puede haber parte de sociedad, pero también parte de biología, así que hay, digamos, como una especie de interacción. Si niños muy pequeños de un país oriental prefirieran las galletas Little Debbie, ello probaría que hay mucho estereotipo en las diferencias de género, ¿no? O sea, al parecer ese estereotipo está impulsado por, y no es que sea algo espontáneo. La clave correcta es entonces la alternativa A. Vamos con el texto 2.3 y luego el texto 2 en inglés. Texto 2A, el historiador inductivista, dice que esto es un texto dialéctico, nada menos que miembro del Ácatos, el 9.3, ¿no? El historiador inductivista reconoce solo dos clases de descubrimientos científicos, genuinos: las firmes proposiciones factuales y las generalizaciones inductivas. Ellas y solo ellas constituyen la médula de su historia interna. Por consiguiente, las busca al escribir dicha historia. Encontrarlas representa un problema considerable. Y solo cuando las ha encontrado puede empezar la construcción de su bella pirámide. Las revoluciones consisten en desenmascarar errores irracionales que inmediatamente son desterrados de la historia de la ciencia a la historia de la pseudociencia, a la historia de las meras creencias. El auténtico progreso científico arranca de la última revolución científica en cualquier campo determinado. Sin embargo, el historiador inductivista no puede ofrecer una explicación interna racional de por qué fueron seleccionados unos determinados hechos en lugar de otros. Para él, para el historiador inductivista, este es un problema no racional, empírico y externo. El inductivismo, en cuanto a teoría interna de racionalidad, es compatible con muchas teorías empíricas o externas distintas y complementarias de la elección de problema, ¿no? Ese es un método, digamos. Es compatible, por ejemplo, con la postura sustentada por el marxismo vulgar o catequístico de que la elección de problema está determinada por las necesidades sociales y soslaya sus implicancias económicas, por ejemplo. El falsacionismo contemporáneo surge como una crítica del inductivismo. El inductivismo es criticable respecto de dos supuestos fundamentales, a saber que las proposiciones factuales,
es decir, aquellas que están sustentadas en los hechos, pueden ser derivadas de los hechos y que puede haber inferencias inductivas con incremento de contenido válidas, es decir, voy sumando más evidencia y al final llego a un marco de generalidad aceptable. Estos dos supuestos son no probados e incluso probadamente falsos, dice acá. Según el Código de Honor del falsacionista, una teoría científica solo si es posible contrastarla con un enunciado básico. Y una teoría debe rechazarse si de hecho está en conflicto con un enunciado básico aceptado. Popper señaló una condición adicional que debe ser satisfecha por una teoría para poder calificarla de científica. Debe predecir hechos nuevos, es decir, inesperados a la luz del conocimiento anterior. En consecuencia, es contrario al código popperiano del honor científico proponer teorías infalsables o hipótesis ad hoc, que no implican predicciones empíricas nuevas. Del mismo modo que va contra el código inductivista clásico del honor científico proponer teorías no probadas. Para el historiador popperiano, la búsqueda de grandes, audaces teorías falsables y grandes experimentos cruciales negativos es medular. Ello forma el esqueleto de su reconstrucción racional. Los paradigmas de grandes teorías falsables favoritas del popperiano son las teorías de Newton y de Maxwell, entre otras, ¿no? Entonces ahí, digamos, una confrontación entre la propuesta inductivista y la falsacionista. Es clarísimo aquí. Vamos entonces con la primera pregunta. El problema medular que se plantea en ambos fragmentos es el conflicto entre el método inductivo y el falsacionista en la historia de la ciencia. Los métodos históricos para detectar verdades de naturaleza fáctica e irrefutable. La historia teorética o teórica de corte inductivo y su vínculo con la de carácter popperiano. Los meandros de la historia de la ciencia en la relación inducción-falsacionismo. La clave correcta aquí es la alternativa A. El conflicto entre el método inductivo y el falsacionista, que son en realidad dos caras diferentes de la misma moneda, ¿no? El falsacionista no cree, de hecho, en que se pueda establecer generalizaciones adecuadas sobre la base de un incremento de contenido, ¿no? Empíricos, por supuesto. 2. En el texto A, el verbo desenmascarar, dice aquí, consisten en desenmascarar errores que inmediatamente son desterrados de la historia de la ciencia, ¿no? Desenmascarar, ¿qué connota? De tentación, es decir, manutención del poder, expulsión, ilegalidad o impugnación. Tiene que ver con el hecho de refutar, ¿no? La clave correcta es dedo. Pregunta número 3. Afirmar que la propuesta inductiva es predictiva resulta incongruente, porque la naturaleza de la predicción es alcanzable solo en casos específicos en los que la inducción ha tenido que proponer cuestiones serias. B. La predicción solo es alcanzable en esta perspectiva si se cuestiona la falsabilidad popperiana que entrampa el paradigma histórico-científico. El paradigma popperiano comete un error, dada su dificultad, al sostener que el historiador debe ir en busca de grandes paradigmas falsables. Esa no es la razón. La predicción es consistente con la visión popperiana y la visión inductiva solo arriba generalizaciones que se corresponden con los hechos. Entonces, ¿cuál sería la clave correcta en la pregunta número 3? Dedo. La propuesta inductiva no es predictiva, porque se enfrasca en evidencia empírica concreta, y esa evidencia empírica concreta en realidad no permite obtener generalizaciones adecuadas, ¿no? Pueden finalmente estas ser falsas, probadamente falsas. 4. Se deduce respecto del denominado marxismo vulgar en el texto 2A, que éste confronta con propuestas de corte inductivo en lo concerniente a la metodología usada para recopilar los hechos, propone predicciones que están vinculadas con hechos específicos y documentados por los investigadores, es incapaz de proponer hechos novedosos e inesperados y además niega posibles errores teóricos internos. Es como una especie de dogma, ¿no? A eso le llama él marxismo vulgar. Entonces, la clave correcta es C. Me voy a permitir, digamos, volver sobre la base de lo que se señala aquí. Dice el autor del texto al respecto, ¿no? Es compatible, por ejemplo, con la postura sustentada por el marxismo vulgar o catequístico, ¿no? Es aquel que sigue a pie juntillas el dogma marxista, de que la elección de problema está determinada por las necesidades sociales y soslaya sus implicancias económicas, por ejemplo. Entonces es, digamos, una ceguera conceptual increíble. En tal sentido es posible, digamos, deducir respecto a este marxismo vulgar que es incapaz de proponer hechos novedosos, ¿no? No hay nada de eso, ya está encasillado, tiene en realidad una sola dirección de análisis y no sale de esa dirección, ¿no? Finalmente, pregunta número 5. Si la teoría marxista vulgar asumiera que, en tanto propuesta teórica, es pasible de refutación, los historiadores de la ciencia se habrían decantado por el análisis inductivo, la propuesta inductivista habría carecido de las debilidades que se le endilgó, su vena dogmática debería lograr una tendencia más afín con el falsacionismo.
la propuesta de Karl Popper sería superada por el inductivismo epistemológico. En primer lugar, lo que podríamos decir es esto, ¿no? Si el marxismo vulgar, que se cierra en el marco de conocimientos que plantea, que no asume variables o que no permite que se afine un poco conceptualmente su teoría, si ésta asumiera que en efecto se le puede refutar, entonces el dogma dejaría de ser dogma y pasaría más bien a una tendencia más compatible con el falsacionismo popperiano, porque el falsacionismo popperiano sustenta su propuesta en base a la refutación, ¿no? O con base en la refutación. La clave correcta en consecuencia es C.